18 estuvimos haciendo estuvimos tocando todo lo referente a lo que es el juicio oral, ¿no? Hicimos un repaso de lo que es la teoría del caso, un pequeño repaso de lo que es la etapa intermedia, un poco cómo funciona el tema del proceso y entramos con lo que es el juicio oral, el alegato de apertura, cómo se lleva a cabo pues la, este, las declaraciones de los testigos, de los peritos, objeciones y la prueba, la oralización de la prueba, y terminamos con el alegato de clausura. Entonces me parece que lo trabajamos bien, avanzamos bastante, hubo participación de las personas, esperemos que esta vez también sea la misma dinámica, ¿no? Entonces, continuamos esta vez ahora con la parte que son los procesos especiales y, y los recursos impugnatorios, ¿no? Entonces vamos a compartir un poco la pantalla. A ver, ustedes me van indicando si pueden ver mientras va cargando. ¿Mm? Sí, doctor, sí se logra visualizar Sí su se puede simulación. ver, ¿no? Ya, ok. Entonces, el tema de hoy se va a tocar todo lo que son procesos especiales, los recursos, ¿no? Como ya lo habíamos un poco adelantado, ¿no? Con respecto a este tema en específico, ¿qué son los procesos especiales, ¿no? La vez pasada tocamos bastante de lo que es el proceso ordinario, ¿no? Que tiene una serie de etapas, ¿no? Que van desde diligencias preliminares, la investigación preparatoria, formalizada, ¿no? Cuando hay acusación o sobreseimiento, viene la etapa intermedia, control de acusación, el control de sobreseimiento, el autoenjuiciamiento y el juicio oral, ¿no? En cambio, hay otro tipo de procesos que son, como su nombre los dice, ¿no? Es, Son aquellos procesos que se particularizan en razón de la materia a la que están referidas, o sea, procesos que están previstos para circunstancias o delitos en específico, o en razón de las personas. Entonces, conservan los principios básicos que informan al proceso penal, pues son parte de esto, siendo distintos de alguna manera al proceso común, ¿no? En la regulación del Código de Procedimientos Penales, los procesos especiales no se encontraban, pues, regulados de una manera uniforme y clara, evidenciándose una falta de sistematización en ese tema, ¿no? Recordamos que en algunos títulos, por ejemplo, en el primero del Código de Procedimientos Penales, estamos hablando del antiguo, ¿no? ¿Ya? Había un procedimiento especial para los delitos de calumnia, de difamación, injurias y contra el honor sexual. Luego había un juicio por delito de imprenta, otro por medio de publicidad, había un denominado juicio contra reos ausentes, había otro capítulo de la fuga del reo, juicios por faltas, otro que establecía cumplimiento de sentencias, rehabilitación de condenados y también el recurso de habeas corpus, ¿no? Derogado pues luego en su totalidad. La serie denominada o rotulada como procedimientos especiales, entonces se veía que eran diversas materias de forma indiscriminada, ¿no? Entonces, habían algunos procedimientos que estaban inmersos en realidad en el proceso ordinario. Ahora bien, el nuevo Código Procesal Penal ofrece una mejora a esta situación, porque reconoce en su libro quinto a los que son en estricto procesos especiales, regulando en sus diferentes secciones los siguientes procesos: el proceso inmediato, el proceso por razón de la función pública, el proceso de seguridad, el proceso del ejercicio privado de la acción penal, el proceso de determinación anticipada, el proceso de colaboración eficaz y el proceso por faltas, ¿no? Eh, el fundamento político de esto es
es una serie de razones, ¿no? Porque constituye un avance legislativo vital al haberse incorporado, pues, nuevos institutos procesales especiales que obviamente resolverán la orfandad normativa del que adolece la actual y convaleciente, lo que era el Código de Procedimientos Penales, puesto que se crea eh, procedimientos para tramitar conductas penales que por las circunstancias de la comisión del delito, la calidad de la gente y por su cooperación en el proceso requieren de un trámite especial, ¿no? Ahora bien, el fundamento jurídico, los procesos especiales tienen fundamento especial en comparación con el proceso común, pues están regulados de tal forma que conocen casos que poseen una especial singularidad. Por ejemplo, como habíamos indicado, en el proceso inmediato se tiene que contar con elementos probatorios suficientes que pongan en manifiesto la existencia, pues, de un delito, ¿no? El proceso por razón de la función pública es por la condición de las personas que se someten al proceso, pues por los cargos que ocupan dentro del aparato estatal, es importante que sean juzgados en un proceso especial. Respecto al proceso de seguridad, es la calidad personal del procesado y de la consecuencia jurídica a imponerse. En el proceso por delito de ejercicio de la acción penal, se persigue delitos de poca relevancia en términos de alarma social, cuya incoación depende absolutamente a la parte agraviada. En el proceso de determinación anticipada, su tramitación está presente en todo momento al principio de consenso, ¿no? Y el proceso de colaboración eficaz está instaurado para la lucha contra la criminalidad organizada. Igualmente, el proceso por faltas son las infracciones a la norma penal que lesionan bienes jurídicos de menor intensidad. Entonces, ¿qué tenemos? Que se logra la simplificación procesal y la legalidad. Una de las razones básicas por lo que se ha implantado esta regulación de los procesos especiales en el Código Procesal Penal obedece a la simplificación procesal, ¿no? Como método de descarga de casos. Entonces podemos ilustrar ello de la siguiente manera, por ejemplo, ¿no? Casos donde procesos donde no se puede soportar más carga de lo que implica, pues, ¿no? Nuestro sistema de administración de justicia. Es así que, en base al principio de legalidad del proceso común, no puede conocer la totalidad, pues, de los procesos, pues, saturaría de tal forma la administración de justicia que sería muy difícil, casi nula, la posibilidad de cumplir cabalmente sus fines. Ante el problema que implica la saturación del proceso penal, se han construido una serie de respuestas, ¿no? Despenalizar conductas que tienen una mínima gravedad e injusto, mejorar la administración de justicia, pues a través de más presupuesto, instaurar métodos alternativos también al proceso penal. Por hecho, a fin de descongestionar el proceso común, el Código Procesal Penal recurre a formas simplificadas de tramitación del proceso penal, como son los casos de determinación anticipada, proceso inmediato, la colaboración eficaz, porque estos procesos desarrollan un trámite reducido en comparación con el proceso común, pues en la medida que el íter procesal de aquellos contienen menos fases que este, tal como lo apreciamos, como lo hemos visto en la diapositiva, ¿no? Entonces, la razón fundamental de la existencia de estos procesos especiales es la mayor idoneidad de su trámite, ¿no? Distinto al proceso común, para conocer ciertos casos, tal como sucede con el proceso de seguridad, el proceso por ejercicio privado de la acción penal, el proceso en razón de la función pública. En estos casos, al listar estos procesos, la legalidad prima por sobre cualquier otra consideración, pues cuando se descubra que el imputado es inimputable, en base a consideraciones de legalidad, se deberá instar al proceso de seguridad en lugar del proceso común, o cuando la persona enjuiciarse a un alto funcionario, también por criterio de legalidad, debe instarse al proceso en razón a la función pública, un proceso común, ¿no? Entonces, el fundamento de los procesos especiales en comparación con el proceso común, pues están regulados de tal forma que conocen casos que poseen una especial singularidad. Así, en el caso del proceso inmediato,
es requisito necesario para su incoación contar con elementos probatorios suficientes que pongan de manifiesto la existencia del delito. El Código Procesal Penal, ¿no? Debe contar con un caso que tenga suficiencia probatoria o flagrancia o confesión del imputado, como ya veremos más adelante, porque también lo tenemos que abarcar dentro del temario del día de hoy. Ahora, en el caso del proceso en razón a la función pública, el fundamento de su especialidad radica en la condición de las personas que se sometan al proceso, pues los cargos que ocupan dentro del aparato estatal son de tal importancia para el mantenimiento de la democracia que necesitan un proceso especial para su juzgamiento. En el caso del proceso de seguridad, también la especialidad de este proceso penal radica pues en la calidad personal del procesado y la consecuencia jurídica a imponerse, pues un proceso ordinario no podría en muchos casos ser más viable para poder enjuiciar a una persona que no se puede comportar de acuerdo a derecho que posee facultades limitadas, ¿no? El proceso de ejercicio privado de la acción penal tiene su justificación en el objeto materia del proceso, pues se persigue un delito de poca relevancia en términos de alarma social, cuya incoación depende absolutamente de la parte agraviada. Por ello, su regulación es similar al del proceso civil, al ser un proceso que depende tanto en impulso como en su total desarrollo de la voluntad de las partes. La especialidad del proceso de determinación anticipada se basa en que para su tramitación esté presente en todo momento el principio de consenso, ¿no? Distinto a los procesos ordinarios que se basan en el principio de oficialidad o contradicción. Es decir, este proceso procura que las partes lleguen a un acuerdo en lo que a la responsabilidad y sanción a imponer en lo que a imputación del imputado respecta, ¿no? Levantaron la mano, me parece por ahí. Sí, estimado doctor, disculpe que lo interrumpa. Algunos participantes dicen de que si podemos maximizar la pantalla o ampliar la pantalla, por favor. Solo le demos clic en Ya la voy, copita, nada más y continuamos, doctor. ¿Dónde se hace eso? A ver, En la parte inferior derecha, doctor, ahí hay una copita donde tenemos el más y el menos. En la parte inferior derecha vamos a ver. hay una copita, doctor. Superior derecho. Vamos a ver. Ah, mm, Se lo envío por el chat, doctor, una pequeña foto para que pueda ya, visualizar que en el PowerPoint va a perfecto. encontrar en la parte inferior derecha una copita. Una copita, ¿no? Parte inferior A ver, derecha, ahorita. doctor. Una copita. Era un segundo, ahorita lo soluciono. Mm, no lo ubico. Mm, Bien, doctor, ahí en los comentarios también le he mandado una última foto. Si le da ya, clic, va a poder visualizar y le puse una flechita. Hay una copita ahí, en la parte inferior derecha, le damos clic
y se va a poder ampliar la pantalla. Ah, ya, ya, ya. Aquí, esa es, ¿no? Sí, doctor, muchísimas gracias. Ahora sí lo vemos muchísimo mejor. Ya, perfecto. Listo, entonces, nos habíamos quedado, ya, con respecto a los fundamentos, ¿no? La especialidad del proceso de determinación anticipada se basa en que para su tramitación esté presente en todo el procedimiento el principio de consenso, ¿no? Distinto a lo de los procesos ordinarios que se basan en el principio de oficialidad y contradicción, ¿no? En el proceso de colaboración eficaz, es el proceso que se instaurado para la lucha contra la criminalidad organizada, de ahí que su especialidad radica como en la terminación anticipada en el principio también de consenso y de ser un instrumento no convencional de lucha contra el crimen organizado. En el proceso de faltas tiene su razón de ser en la materia que es objeto del proceso, pues a diferencia del proceso común, en que la materia objeto de dicho proceso lo constituye el delito, en el proceso por faltas, la materia objeto del proceso está constituida por contravenciones llamadas por el Código Penal faltas, lo que son infracciones a la norma penal que leccionan bienes jurídicos de menor intensidad o la agresión a ellos es mínima. Por tal motivo, la regulación en el derecho penal material sustantivo es diferente al de los delitos. Pero en estricto, como la estableció la doctrina, es un proceso ordinario como el proceso común. Eh, Ahora, la diferencia entre el proceso ordinario y el proceso especial, ¿no? El concepto de proceso ordinario especial está en función a una de sus clasificaciones de los procesos en razón a la generalidad o especialidad. El proceso de carácter general es el conocido por la doctrina como el proceso ordinario, que encuentra su reconocimiento en el Código Procesal Penal con el nombre de proceso común para delitos. Por este proceso, jueces, tribunales pueden conocer objetos de toda clase sin limitación alguna, habiéndose establecido con carácter general y atendiendo al proceso penal. Por medio del proceso penal ordinario podría procederse a aplicar la ley en todo tipo de infracciones penales con respecto a cualquier persona. En el caso de los procesos que no tienen ese carácter general del proceso ordinario, ante la existencia de alguna laguna en su regulación legal, tienen que remitirse a este proceso ordinario, pues la estructura de estos procesos especiales, pues, depende de aquel. Las estructuras de los procesos especiales toman como la referencia del proceso ordinario o común. Así, en la terminación anticipada se desarrolla la etapa de investigación, pero no la etapa intermedia ni de juicio oral. En el proceso especial para altos funcionarios se requiere la previa interposición de una denuncia constitucional y se realiza por órganos jurisdiccionales especiales. Eh, con respecto al proceso de faltas, pues si bien se encuentra regulado en el título quinto, en sentido estricto no es un proceso especial, pues como reconoce la doctrina, por lo general existen dos procesos ordinarios, uno para delitos y otro para faltas, ya que son aplicables a la generalidad de personas y siguiendo, habiéndose establecido pues con carácter general, se prevén en principio para todo tipo de hechos punibles y se determinan atendiendo a su naturaleza, faltas o delitos. En ese sentido, el proceso de faltas es el proceso ordinario para conocer este tipo de infracciones distintas a los delitos, ¿no? Ahora, ya más o menos teniendo entendido un poco cuáles son los fundamentos de los procesos especiales, pasamos al proceso inmediato, ¿no? ¿Qué es el proceso inmediato? ¿No? Este se encuentra regulado en la sección primera del libro quinto del Código Procesal Penal. Este puede ser definido como aquel proceso especial que en aras a la celeridad de los procesos penales pasa directamente de la fase de diligencias preliminares al juicio oral, debiéndose llevar a cabo las etapas de investigación preparatoria propiamente dicha y la intermedia de un proceso común, ¿no? Obviando, se hace obvia, ya no se llevan a cabo. Entonces, con respecto a cuáles son las características de este proceso, el proceso inmediato.
Es posible, pues, su aplicación siempre que exista una disposición de formalización de la investigación preparatoria, concurran los presupuestos materiales indicados y previa declaración del imputado. Entonces, la autoridad judicial, pese a no existir una etapa intermedia propiamente dicha, realiza el control de legalidad en dos momentos, ¿no? En su decisión de tramitar la causa como proceso inmediato y en el control de la acusación que se da luego de la acusación, ¿no? O sea, no hay una etapa intermedia, pero sí al iniciar el juicio. Entonces, los supuestos de aplicación están contenidos en el artículo 446 del Código Procesal Penal. Se dan cuando el imputado haya sido sorprendido y detenido en flagrante delito, cuando el imputado ha confesado la comisión del delito, cuando los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares y previo interrogatorio del imputado sean evidentes, o, cuando o en los delitos de omisión a la asistencia familiar y de conducción de estado de ebriedad o drogadicción. Como lo habíamos indicado, pues de las diligencias preliminares se pasa directamente al juicio, ¿no? Se obvian dos etapas en este caso, ¿no? Lo que es la investigación preparatoria y la etapa intermedia, ¿no? Como lo habíamos indicado, pues acá están los supuestos de aplicación, ¿no? Y el procedimiento. Con respecto a ello, tenemos pues el artículo 259 del Código Procesal Penal establece pues qué es la detención policial, ¿no? ¿Qué es existe flagrancia, ¿no? Como para recordar, cuando el agente es descubierto en la realización del hecho punible, cuando el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto, o cuando el agente ha huido y ha sido identificado o inmediatamente de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho o por medio audiovisual, dispositivos o equipos con cuya tecnología se haya registrado su imagen y es encontrado dentro de las 24 horas de producir el hecho punible. El agente es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del delito con objetos o instrumentos procedentes de aquel o que hubieran sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indiquen la probable autoría o participación del hecho delictuoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el, han escuchado la frase infragante, ¿no? O sea, con las manos en la masa. El delito flagrante es aquel que se está cometiendo en el preciso momento y es observado por quienes se encuentran en el lugar de los hechos. Entonces, en este caso, el delincuente es sorprendido en el acto y no hay duda de su culpabilidad. El artículo 259 del Código Procesal Penal. En estos casos, la Policía Nacional puede ejercer la violencia. Eso está permitido, por lo general, porque siempre resistencia a la detención. Una violencia razonable, hasta que se puede inmovilizar al detenido y trasladarlo, obvio, ¿no? También esto se tiene que realizar dentro de las 24 horas del hecho punible y el plazo máximo de detención policial en flagrancia es de 48 horas. En los delitos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas, el plazo es de 15 días. Sería irregular o arbitrario detener a una persona luego de ese tiempo, lógicamente, ¿no? También en el supuesto de flagrancia al interior de un domicilio, tiene que haber inmediatez, ¿no? Además de la intervención urgente y la consumación, detener a las personas supuestamente responsables, también proteger a la víctima, evitar la desaparición de los efectos o instrumentos del delito. Antes de él entrar al domicilio debe corroborar que se está perpetrando pues algún delito y que aquello que presuntamente se habría cometido recién, ¿no? Si se encuentra bienes, cuando hay flagrancia, se deben incautar, es especificar en el acta si son efectos, instrumentos, objetos del delito, registrar con exactitud e individualizar, ¿no? Y la Policía Nacional del Perú que incauta tiene que iniciar pues la cadena de custodia pues, de estos bienes para que haya seguridad pues, ¿no? Respecto a los mismos. El Tribunal Constitucional
y estableció que respecto a la inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o se haya cometido momentos antes, o la inmediatez personal, es decir, que el presunto delincuente se encuentre en el lugar de los hechos en el momento de la comisión del delito y esté relacionado con los objetos o los instrumentos del delito. Eh, Como ya lo habíamos indicado, pues existe la flagrancia estricta, el sujeto pues es sorprendido o detenido en el momento de ejecutar el hecho delictivo, en el mismo acto, por ejemplo, de la violación sexual, ¿no? La cuasi flagrancia, el individuo es capturado después de ejecutado el hecho delictivo. El agente, por ejemplo, acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. El agente ha huido o ha sido identificado inmediatamente por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual o análogo, que es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible. Por ejemplo, un sujeto roba un celular está siendo perseguido por quien o quienes lo haya sorprendido y es detenido. En la flagrancia presunta, el agente se encontraba dentro de las 24 horas con efecto o instrumentos procedentes del delito, o que hubieran sido empleados para cometerlo, o con señales en sí mismo, en su vestido, que indiquen su probable autoría o participación en el hecho delictuoso. O sea, no te persiguieron, pero te encuentran con la ropa ensangrentada a pocas cuadras del lugar del homicidio, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son supuestos de flagrancia delictiva, ¿no? Y que son una de las causales para determinar, pues, un proceso de un proceso inmediato, ¿no? Ahora también otro, otro de los supuestos, ¿no? Está la confesión, ¿no? En el artículo 446, el numeral 1, literal B, eh, esta confesión esté debidamente corroborada, pues, u otros elementos de convicción, o sea, que sea prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas, ¿no? Sea presentada ante el juez o el fiscal en presencia de su abogado y sea sincera y espontánea. Entonces, tiene que ser los requisitos básicos de una confesión. Ahora, procedencia del proceso inmediato en pluralidad de imputados, ¿no? Eh, que todos los procesados se encuentren en su puesto de procedencia de este proceso y que estén implicados pues en el mismo delito. Esto está establecido en el artículo 446, punto 3 del Código Procesal Penal. ¿Y cuáles son los supuestos de improcedencia del proceso inmediato? Eh, Son los casos en los que por su complejidad sean necesarios ulteriores actos de investigación. Esto lo encontramos en el artículo 342, ¿no? Eh, Respecto a los delitos especiales, por ejemplo, en el delito de omisión a la asistencia familiar, el delito de consumpción en estado de ebriedad, bueno, se justifica, pues, en estos dos casos, porque respecto a la omisión a la asistencia familiar, pues, lo que es la, hay un padre que tiene una pensión de alimentos, pues, establecida por sentencia judicial firme, y simplemente esta persona, pues, no paga la pensión. Entonces, se le hace un requerimiento, se, este, se le da un tiempo para que pueda pagar, se le notifica válidamente y aún así no paga. Entonces, ahí la prueba que es, está establecida en la sentencia judicial, la resolución que declara consentida la sentencia, el requerimiento debidamente notificado, ¿no? Del pago, digamos, de lo de vengados, de la pensión, y que esta persona pues sea omisa a cumplir con esa obligación. Entonces se justifica pues el proceso inmediato en este caso porque es abiertamente sencillo de establecer la comisión del delito. ¿Por qué habría pues una formalización de investigación preparatoria para establecer pues en este plazo que se lleva a cabo pues esta investigación si es que se pagó o no se pagó?
sería, o que haya una etapa intermedia con el tiempo que esto pueda conllevar para determinar si es que este tipo de delito se cometió o no. No tiene mucho sentido. Entonces es por eso que es absolutamente inviable, que es un proceso bastante sencillo en el cual se pueda llevar a cabo pues, en un proceso inmediato. Respecto al delito de conducción en estado de ebriedad, también, digamos, una persona es detenida pues, en estado de ebriedad, la detienen, le llevan a hacer el correspondiente dosaje etílico, dosaje toxicológico y sale positivo por encima del rango que establece la norma. Entonces, ahí la probanza ya está definida, ¿no? ¿Por qué hacer procesos muy extensos, por ejemplo, también llevarlo pues a una investigación preparatoria para que se pueda determinar pues con respecto al dosaje, porque si la prueba ahí está. Entonces también para abreviar toda esa etapa, también en estos procesos de delitos de conducción en estado de ebriedad, es es pertinente y así lo establece, pues, que se puedan llevar a cabo en este tipo de proceso inmediato, ¿no? Entonces, en este tipo de procesos, lo que se hace es, no sé si han escuchado esa frase, incoación, ¿no? Este es el requerimiento, básicamente, audiencia y coacción al proceso inmediato, ¿no? Se te están pidiendo, están solicitando que este caso en específico es tan sencillo, está tan claro, hay una confesión, hay delito flagrante, estamos en omisión a la asistencia familiar o, o conducción en estado de ebriedad, y entonces solicitamos al juez que un requerimiento de incoación. Bueno, el fiscal, el Ministerio Público lo solicita, ¿no? Entonces hay un requerimiento de incoación y también medidas coercitivas, ¿no? Que están contenidas en el requerimiento fiscal. Eh, También se tiene que establecer, pues, mecanismo de simplificación procesal, ¿no? Que puede haber un principio de oportunidad, puede haber una terminación anticipada también, ¿no? En este caso. El, el juez se pronuncia sobre la incoación, ¿no? Frente al requerimiento fiscal, se pronunciará en audiencia sobre la procedencia pues, de la incoación del proceso inmediato, o sea, va a decir, sí, este proceso merece estar en un proceso inmediato, ¿no? Entonces, de ser así, entonces se declara procedente esta incoación, esta solicitud, este requerimiento. O sobre la procedencia del principio de oportunidad, ¿no? De un acuerdo reparatorio, una terminación anticipada solicitada por las partes. Sobre la procedencia también de la medida coercitiva requerida por el fiscal, ¿no? Puede ser una comparecencia por rendición, una comparecencia simple. Y luego de ello, si es que se declara procedente la incoación del proceso inmediato, pues el fiscal tiene que hacer su acusación, ¿no? Se le da el plazo de 24 horas para que lo realice. Eh, el requerimiento de proceso inmediato se presenta luego de culminar las diligencias preliminares o, en su defecto, antes de los 30 días de formalizar la investigación preparatoria. Luego de que el fiscal presenta su acusación, ¿ya? Se lleva a cabo la audiencia única del proceso inmediato, ¿no? Que se hace el mismo juez hace el control de la acusación, a ver si es que esa acusación tiene pues una imputación concreta, tiene algunas deficiencias, pues, ¿no? Observaciones formales, podría disponer pues un auto de transformación del proceso inmediato en proceso común, atendiendo a la estructura de la acusación que se haya realizado, ¿no? O en todo caso proceder con el juicio inmediato. El proceso inmediato es un proceso especial con normatividad propia, ¿no? O sea, suprime tanto la investigación preparatoria como la etapa intermedia. El juez de juzgamiento realiza el control de la acusación en la misma audiencia única del juicio inmediato, ¿no? La acusación directa, este tipo de acusación forma parte del proceso penal común. La acusación se otorga
dicha facultad al fiscal, pero no se suprime en la etapa intermedia. El juez de investigación preparatoria ejerce el control de la acusación en audiencia, ¿no? Esas son las diferencias entre el proceso inmediato y una acusación, pues, directa, ¿no? Entonces, hay un acuerdo plenario, el 6-2010, ¿no? Guión CJ 116. En este acuerdo plenario han indicado que en la acusación directa el fiscal decide pasar directamente a la etapa intermedia, prescindiendo de la etapa de investigación formal cuando las diligencias preliminares establecen suficientemente el delito y la intervención del imputado. Y la acusación directa se comunica a las partes y es objeto de control por el juez de investigación preparatoria, quien puede desestimar el pedido cuando concurra alguna causal de sobreseimiento, ¿no? Recibido el requerimiento de proceso inmediato, el juez debe notificarlo a las partes procesales, quienes podrán pronunciarse sobre su procedencia. Si el juez admite el requerimiento, emitirá pues un auto que dispone la procedencia del proceso inmediato, luego de lo cual el fiscal formulará acusación y la remitirá al juez de juicio. En el proceso inmediato es el juez del juicio oral quien controla la acusación y evalúa la admisión de los medios probatorios, pues la constitución de las partes procesales y otros requerimientos. Y con la formalización de la investigación, el fiscal debe comunicar al encausado la imputación clara y precisa de los hechos que se le atribuyen y su calificación jurídica, permitiéndole aportar las pruebas que estime pertinentes. En el caso de la acusación directa, el imputado solo puede solicitar la realización de investigación durante las diligencias preliminares, pues se prescinde de la etapa de la investigación preparatoria. La acusación directa debe cumplir con los requisitos de toda acusación, los que incluyen los de la formalización de la investigación preparatoria, lo cual garantiza el imputado el conocimiento cierto de los cargos, ¿no? Entonces, así tenemos las cosas de que eh, el proceso inmediato, ¿no? Tiene la simplificación, es la base de todo de este proceso, ¿no? Entonces, tenemos también un acuerdo plenario extraordinario, el 2-2016, nos indica que el proceso inmediato pues, se caracteriza por eliminar o reducir etapas procesales y aligerar la actividad probatoria para lograr una justicia célere en casos de procesos simples y pruebas de cargo evidentes. Y las normas sobre proceso inmediato deben interpretarse de manera estricta, pues en él se reducen al mínimo indispensable las garantías procesales de las partes, en especial de la defensa y la tutela jurisdiccional de los imputados, ¿no? Entonces, la prueba evidente o evidencia delictiva se define a partir de las tres instituciones, pues que son el delito flagrante, la confesión del imputado y el delito evidente, pues o sea, la flagrancia, como ya lo habíamos dicho, supone que todos los elementos necesarios para evidenciar la comisión del delito se encuentren presentes pues en el lugar de la detención y sean recabados durante la captura. Y las notas sustantivas que distinguen la flagrancia delictiva son la inmediatez, la temporal y la inmediatez personal. O sea, sus notas adjetivas son la percepción directa y efectiva y la necesidad urgente pues, de la intervención policial. La flagrancia está vinculada pues, a la prueba directa, no a la indirecta, disputacial ni indiciaria. O sea, no habrá flagrancia cuando es preciso un proceso deductivo complejo para establecer la realidad del delito, ¿no? La flagrancia es cuando te atraparon pues con las manos en la masa. Entonces, para aplicar un proceso inmediato, la percepción del delito por el imputado, incluso a través de los medios audiovisuales, debe ser clara y tiene que ser concluyente. En el supuesto de flagrancia presunta puede llegar a presentar pues algunas dificultades, pues la tenencia de los efectos del delito por el imputado es solo un indicio aislado que no acredita cómo llegaron en su poder, ¿no? Pero esto se da pues un análisis caso por caso, ¿no? En este caso, ante la duda de que exista posibilidad de incoar un proceso inmediato, pues lo que debería hacer el juez sería declarar improcedente pues la incoación y continuarse pues con el trámite del proceso común. Entonces, un delito evidente es aquel pues que es cierto, patente, acreditado, sin la menor duda. Las iniciales actos de investigación
deben reflejar la realidad del delito y la intervención en su comisión del imputado. Y fuera de los casos de flagrancia o de confesión, la fuente de investigación o los medios de investigación deben apuntar con certeza manifiesta a la comisión del delito o a la autoría o participación del imputado. Entonces, para los casos de proceso inmediato, se requiere pues los casos que sean claritos, claritos, o sea, esos que no cabe en duda de que el delito se cometió y que hay una flagrancia delictiva, hay una confesión y que hay estos procesos de omisión a la asistencia familiar o conducción en estado de ebriedad. Entonces, son procedimientos se, eh, donde se simplifica pues absolutamente todo. Entonces, el delito debería estar absolutamente acreditado, ¿no? Entonces, más o menos, ese es un alcance de lo que se trata, pues, el proceso inmediato, ¿no? Tenemos, pues, ahí un pequeño esquema de cómo funciona el mismo, el procedimiento que ya lo habíamos explicado, ¿no? Todas estas diapositivas se les va también a trasladar al final de la ponencia, ¿no? Vemos ahí cómo es el procedimiento, tal como lo habíamos explicado, y ahora pasamos a lo que es el procedimiento, el proceso de colaboración eficaz, ¿no? Bueno, ustedes ya sabrán que existen pues las organizaciones criminales, ¿no? Las organizaciones criminales pues tienen una estructura, son como una empresa, es el negocio del crimen, ¿no? Y para hacer un negocio se monta como un negocio. Hay un gerente que es el líder, ¿no? Tenemos pues los administradores que son las manos derechas, ¿no? Los ejecutores, ¿no? Y así. Y hay una multiplicidad pues de formas de cómo se llevan a cabo pues estas organizaciones, ¿no? Una de las organizaciones criminales, pues, más conocidas, no sé si ustedes han visto El Patrón del Mal, ¿no? Pablo Escobar, ¿no? Cómo es que estructuraba, pues, la forma de su negocio, ¿no? Él era el líder, tenía su lugarteniente, tenía, pues, su policía, digamos, también, ¿no? Era como un país y creaban una serie de empresas, una serie de negocios en los cuales se escondían el dinero y pues, era un negocio millonario, de tal manera de que ya no había forma de esconder el dinero de manera pues con empresas, con testaferros que hasta lo enterraban, ¿no? Bueno, acá en nuestro país también tenemos pues organizaciones criminales, pues no grandes, ¿no? Harto conocidas, que también están siendo investigadas, ¿no? Básicamente tenemos pues que en este tipo de organizaciones es, se, hay mucha lealtad, ¿no? Eh, Se intenta después de que eh, todos pues tengan un solo plan, toda una sola estructura y se detesta pues al que es soplón, al delator, al que, al que va a decir cómo funciona toda esta estructura. Hay organizaciones criminales muy peligrosas como son redes sicarios, trata de personas, ¿no? O sea, es muy, muy, muy peligroso pues salirse del narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Entonces, se, se utiliza de alguna manera, pues, estos delatores, estos colaboradores, ¿no? Para poder, pues, obtener información que sea de calidad para poder llegar a la verdad y para poder lograr capturar a personas o a organizaciones, pues, de cómo para saber exactamente cómo es la estructura, porque si bien uno puede tener una sospecha de cómo funcionan las organizaciones, pues no hay nada como que el que ve el monstruo por dentro, ¿no? O sea, una persona que está inmiscuida dentro del negocio y sabe cómo es que esconde las cosas, cómo es que hacen las transacciones,
¿A qué hora es que hacen las mismas? ¿No? ¿Cuál es la modalidad? ¿Quiénes son los policías? ¿Quiénes son los fiscales? ¿Quiénes son los funcionarios que ayudan? ¿No? Entonces, que de alguna manera pues las autoridades puedan tener una sospecha, por ejemplo, los fiscales, los policías, de cómo funcionan las mismas, pero siempre se necesita alguien de adentro para que pueda dar información y que la misma pueda ser corroborada, ¿no? Eh, Hemos visto pues historias de colaboradores eficaces pues que incluso pues se ufanan de ser ellos colaboradores, pero por lo general, no sé si es que ustedes han tenido casos al respecto, eh, se les tiene que proteger, se les tiene que mantener su identidad, ¿no? Porque eh, imagínense que dentro de la organización descubran que alguien es el que está delatando, alguien es el soplón. Lo matan, o lo desaparecen, o lo intimidan, pero en las verdaderas organizaciones así, estas muy, muy peligrosas, pues, lo desaparecen, ya no aparece más. Entonces, esa es la importancia de este proceso. Es un proceso especial autónomo, es no contradictorio, basado en el principio de consenso entre las partes y la justicia penal negociada. Eh, el colaborador proporciona al fiscal información útil a cambio de obtener un beneficio penal, que puede ser reducción de la pena, disminución de la pena. Este proceso penal tiene por finalidad perseguir eficazmente a la delincuencia, ¿no? Entonces, esto básicamente se establece para delitos complejos o de criminalidad organizada, ¿no? Para la procedencia de este tipo de colaboración eficaz, la persona natural o jurídica debe, pues, haber abandonado voluntariamente las actividades delictivas, ¿no? O sea, porque ¿cuál sería el chiste, digamos, o la razón de que alguien quiera acogerse a una colaboración eficaz, pero siga cometiendo los hechos delictivos por aquí y por allá, ¿no? Tiene que admitir o no contradecir libre o expresamente los hechos en que ha intervenido o se le imputen. Aquellos hechos que no acepten no formará parte del proceso de colaboración eficaz. Y tiene que presentarse al fiscal mostrando su disposición de proporcionar información pues que sea eficaz, ¿no? Ahí el nombre. El proceso de colaboración eficaz es un proceso especial autónomo, no contradictorio, pues donde hay consenso tiene que haber una labor eficaz, ¿no? Del Estado en la persecución y la sanción. Se rige por sus propias reglas y no depende de otro proceso común o especial. Entonces, ¿qué es colaborar? Es delatar, es el acto de proporcionar pues información útil que permita perseguir con eficacia las conductas delictivas que sean graves o cometidas por organizaciones criminales ejecutadas o por ejecutar el efecto de obtener determinados beneficios que sean premiales, ¿no? O sea, algo que le pueda favorecer al colaborador. Entonces, el colaborar, ¿quién es? Es el imputado, con proceso en curso o que ya está condenado, o la persona no procesada, que una vez que se ha disociado pues, de la actividad criminal, se presenta ante el fiscal o acepta la propuesta de este, pues, ¿no? ¿Y cuáles son los principios de la colaboración eficaz, ¿no? O sea, eficacia, como dice su nombre, o sea, que la información sea útil, tiene que haber proporcionalidad del beneficio otorgado y la utilidad de la información brindada por el colaborador, ¿no? La entidad del delito y la magnitud del hecho, ¿no? Por algo, digamos, que haya una delación respecto a un hecho que no sea absolutamente determinante para la resolución de todo el caso, no le pueden dar, pues, un beneficio premial, pues, que sea de proporcionado, ¿no? O sea, tiene que ser proporcional. Tiene que haber una oportunidad, pues, de la información para poder desarticular una organización criminal o establecer la comisión de un delito. Entonces, los principios tiene que haber consenso, ¿no? O sea, hay una manifestación expresa y voluntaria pues, del colaborador, tiene que ser oponible porque la sentencia del colaborador eficaz surte efecto sobre todos los procesos objetos del acuerdo y tiene que ser reservado, pues solo de conocimiento del fiscal, del colaborador y su defensa.
qué? ¿Por qué tiene que ser reservado? Porque si no, pues lo detectan y lo compran, o lo detectan y lo pueden desaparecer, pues, a este colaborador, ¿no? ¿Quién no quisiera saber quién es el colaborador eficaz de su caso? Para poder saber exactamente cómo es que lo puedan ubicar, ¿no? Y que se pueda desistir. Entonces, es importante eso. Entonces, ¿cuáles son las fases del proceso de colaboración eficaz? Tiene que haber una calificación, una corroboración, la celebración de un acuerdo con beneficios y colaboración, luego una fase de control y decisión jurisdiccional, y también podría haber una revocación, ¿ah? Entonces, por ejemplo, en la fase de calificación hay una solicitud de acogerse, de que puede ser escrita o verbal, ¿no? Que ser ingresada en un registro especial, pues distinto, ¿no? No puede ser mediante un escrito que sea, pues, de conocimiento de todos los imputados, sino ya todo el mundo sabe quién es el colaborador y se acabó la sorpresa. La captación también, el fiscal puede promover, ¿no? La policía puede captar al colaborador eficaz debiendo comunicar inmediatamente al fiscal. Otro funcionario, si toma conocimiento en el ejercicio de sus funciones, debe comunicar inmediatamente también al fiscal, ¿no? Calificación y nombramiento, ¿no? ¿Hay un ruido ahí? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, sí, Javier doctor, sí, sí, le Orlando. puedo escuchar. Ah, ya. Ok. Entonces, el fiscal se entrevista y si la información es pertinente, es útil, es corroborable, pues nombrará al colaborador eficaz asignándole pues una clave, ¿no? Cuando se requiera, se dispondrá la reserva de los datos pues también del defensor, ¿no? Para que tampoco lo vayan a ubicar. Y el acta de asignación no forma parte de la carpeta, tiene que ir en otro lugar, ¿no? Eh, una vez otorgada, pues debe ser remitida pues la clave, el número de caso, es sobre cerrado a una coordinación para su correspondiente registro, y también se deberá comunicar cuando el proceso haya culminado, ¿no? Eh, entonces, tenemos también que esta, esta, este, esta colaboración eficaz tiene que también tener una fase de corroboración, ¿no? O sea, ya alguien lo solicitó y se le autorizó, pero ahora comienza pues a corroborarse, ¿no? Entonces, eh, tiene que también hacer un análisis de los supuestos de la procedencia, que no existan impedimentos legales, el aporte ofrecido pues tiene que ser eficaz, la información tiene que ser corroborada, lógicamente, pues, ¿no? O sea, eso ya depende de la fiscalía, que lo tiene que hacer de manera célere. Eh, con el cambio de la norma, con las modificaciones, pues ya al colaborador eficaz que solicita se le llama aspirante a colaborador eficaz, y la corroboración se tiene que hacer pues en el máximo de 8 meses, prorrogable por 4 meses más, ¿no? Es una norma que estaba pues un poco siendo criticada porque de alguna manera decía de que afectaba un poco este tema de la, de la lucha contra la criminalidad. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces tiene que haber diligencias de corroboración y la formación de una carpeta de colaboración eficaz. Tienen que haber reuniones informales, pues celebradas entre el fiscal y el colaborador eficaz de forma pues no programada, que tiene, ¿cuál es la finalidad? Que proporcione pues la información útil, lo que realice el acto pertinente de la corroboración, ¿no? O sea, que este colaborador es la persona, por acá pasan, a esta hora están haciendo la tranza, ¿no? Se reúnen de tal manera, se llaman desde estos celulares, utilizan estos códigos, el lenguaje que utilizan es de esta manera, ¿no? Tiene su pareja acá, pero no le encuentran nada porque tiene un amante y esa amante es la que tiene todos los bienes, y así por el estilo, ¿no? Uno de los hijos es el que maneja el negocio. Ese tipo de información que difícilmente pues se puede quizá
conseguir con las pesquisas normales, ¿no? Utilizan otro tipo de teléfonos, o otros números, utilizan a estas personas. Entonces, todo eso se tiene que estar corroborando, ¿no? Entonces, los sujetos intervinientes son el fiscal y el colaborador. El artículo 473 del Código Procesal Penal dice, establece el fiscal podrá celebrar reuniones con los colaboradores con o sin la presencia de sus abogados. Esto ha cambiado también, ¿no? Porque ahora es con la presencia del abogado definitivamente. El agraviado podrá ser citado al final de la fase de corroboración. Dice el artículo 476, 473. La carpeta fiscal de colaboración eficaz tiene una disposición de inicio de la colaboración eficaz, la declaración del colaborador eficaz, los actos procesales que se han llevado a cabo, documentos y toda la documentación pues, que pueda sustentar y que corrobore lo que están indicando, ¿no? Con respecto a las medidas limitativas, tiene que haber una formación de expediente judicial, una evaluación de procedencia, declaraciones del colaborador eficaz deben ser reservadas en casos de empleo como elemento de convicción, en los cuales se adjuntará pues solamente la transcripción, la exhibición de la carpeta en tanto se pueda hacer requerida, ¿no? Ahora, el convenio preparatorio tiene que tener los hechos objeto de la colaboración, los cargos y procesos objeto de la colaboración eficaz, ¿no? La voluntad de someterse a la colaboración eficaz, cuál va a ser la forma de entregar la información, cuáles son los actos de corroboración, cuáles son las obligaciones del colaborador eficaz, ¿no? Y cuáles son los beneficios perseguidos también por este colaborador, ¿no? Entonces luego se hace la negociación del acuerdo, pues con los sujetos intervinientes, y si el agraviado no presenta pretensión civil, el fiscal lo sustituye, pero queda expedito su derecho pues a recurrir, ¿no? ¿Cuáles son los márgenes pues, ¿no? de la negociación? La excepción de la pena, la remisión de la pena para quien la viene cumpliendo, la disminución de la pena o la suspensión de la ejecución de la pena. Ahora, respecto a la gradualidad de los beneficios, ¿no? Eh, Esto busca prevenir o frustrar, pues, que hayan delitos futuros, ¿no? Esclarecer, pues, los delitos ya ejecutados y, sobre todo, desarticular organizaciones criminales o los delitos graves, ¿no? Eh, a veces se ha puesto un poco de moda pues el tema de la colaboración eficaz, pero en realidad es un mecanismo bastante eficaz en la lucha contra la criminalidad organizada, ¿no? Eh, es muy importante. ¿Cuándo se puede negar el acuerdo de colaboración eficaz? Cuando falta corroboración, ¿no? Cuando todo lo que contó el colaborador no ha podido ser corroborado, ¿no? Era mentira quizá, ¿no? O simplemente no hay medios como para poder encontrar, pues, las personas, los objetos que él había mencionado, ¿no? O también cuando es falso lo que puede haber dicho, ¿no? También podemos tener, pues, colaboradores mentirosos, ¿no? No, puede ser. Eh, Respecto a la procedencia del acuerdo, los hechos objeto de colaboración han sido corroborados total o parcialmente. El beneficio es proporcional con la utilidad de la información y hay un acta de acuerdo de beneficios y colaboración eficaz, ¿no? El contenido del acta es la identificación de los intervinientes, la medida de protección o aseguramiento, los cargos imputados, el reconocimiento, admisión y aceptación, la voluntad del sometimiento, la descripción de los hechos corroborados, colaborados y corroborados, la utilidad y resultados, los beneficios pues que se han acordado, la pena y las obligaciones del colaborador. Ahora, en la fase de decisión, el juez de investigación preparatoria este, eh, puede emitir la sentencia, ¿no? Eh, Hay una audiencia privada especial con los sujetos intervinientes, hay un control sobre el conocimiento y la voluntad del colaborador eficaz, en los cumplimientos de la normatividad, ¿no?
por ejemplo, la legalidad de los beneficios, las obligaciones del colaborador, la proporcionalidad de los hechos y los beneficios, ¿ya? Entonces esto es parte, ¿no? Hasta que se llega a la decisión judicial, que es desaprobar el acuerdo con un auto, o apruebas el acuerdo, una sentencia de colaborador eficaz en los términos pues que se han hecho el acuerdo. Entonces, luego de ello, podría también haber una fase de revocación, ¿no? Cuando hay un control del cumplimiento de las obligaciones del colaborador eficaz. ¿Qué tal si el colaborador eficaz sigue cometiendo delitos, ¿no? Podría haber una revocatoria. Entonces, también hay algunas medidas aplicables pues al colaborador eficaz, ¿no? Medidas de protección, medidas de aseguramiento, ¿no? Medidas de coerción. Respecto a las medidas autónomas de protección, eh, protección policial, por ejemplo, ¿no? Para que nadie pueda atentar contra su vida, un cambio de residencia cuando no se requieran medios económicos para su aplicación, ocultamiento del paradero del sujeto protegido, reserva de su identidad y demás datos personales, ¿no? En las diligencias que se puedan practicar, fijación de un domicilio procesal, ¿no? Para que no esté dando el suyo, utilización de procedimientos tecnológicos para protegerlo. Y también puede ser medidas de protección con autorización judicial, por ejemplo, un cambio de identidad, que le cambian el nombre, ¿no? Medios económicos para financiar el cambio de residencia o el lugar de su trabajo. La reserva de identidad, pues en el juzgamiento, impedir el acceso u ordenar la salida de personas de la sala donde se realiza la audiencia, la prohibición de entregar información o formular declaraciones en las medidas cautelares personales. Respecto a medidas de aseguramiento o inhabilidad de su centro laboral, del cargo desempeñado, otra que cumpla la finalidad, el colaborador eficaz interno en un penal, el aislamiento, el cambio, el traslado, entre otras medidas para protegerlo, pues, ¿no? Para que no pueda ser atacado, no pueda ser detectado. Respecto a las medidas de coerción, una imposición o variación de las medidas. Eh, no sé si es que han visto casos en los cuales, pues, si es que cae un grupo y también cae el colaborador eficaz en una detención pues preliminar, una detención preventiva, algunos fiscales optan por mantener también a este colaborador eficaz también con prisión preventiva para que los otros miembros no se den cuenta pues que alguien está siendo premiado. Entonces, esos son un poco las estrategias de los fiscales para poder proteger pues a estas personas que están entregando y dando información. Entonces, eh, es importante, pues, no solamente, pues, la declaración del colaborador eficaz, sino también que todo lo que diga tenga corroboración, ¿no? Entonces, hubo una modificación, como ya lo habíamos indicado. Con la modificación se reducen los plazos en el proceso de colaboración eficaz, ¿ya? Entonces, desde la solicitud hasta la celebración del acuerdo de beneficios y colaboración eficaz y su denegación será máximo 8 meses. El fiscal podrá prorrogar dicho plazo hasta por 4 meses por causas justificadas, siendo en total el plazo máximo de 12 meses para celebrar o denegar la colaboración. En caso de crimen organizado, la prórroga para celebrar o denegar la colaboración será hasta por 8 meses y en conjunto el plazo máximo será de 16 meses para ese tipo de supuestos. Entonces había una polémica al respecto porque ahí se está echando por tierra pues todo este proceso de colaboración eficaz. Y bueno, valgan verdades, han habido eh, casos de colaboradores eficaces que han dado su declaración, pero la fiscalía tarda algunos buenos años para poder hacer las corroboraciones y aún así se mantienen procesos pues abiertos, aperturados en ese tipo de condiciones, ¿no? Eh, Sin embargo, también hay otras voces que indican pues que
dotar de tan poco plazo para que se lleve a cabo, pues, una corroboración podría, pues, perjudicar la investigación, porque los procesos son complejos, que tienen un montón de personas, un montón de documentos, mucha estrategia que tiene que hacer la fiscalía para poder corroborar, y entonces eso toma tiempo, y este tiempo que se establece es demasiado corto a comparación de lo que ya estaba realizando en la realidad. Entonces, eso es una de las modificaciones, además de denominar, pues, a ya no colaborador eficaz desde el inicio, sino que ahora se le indica aspirante a colaboración eficaz y colaborador eficaz cuando ya está aprobado, pues, el acuerdo, ¿no? La persona que se acoge a este proceso ya no será consignada como el colaborador eficaz, sino como aspirante al procedimiento. Entonces, sus declaraciones, además, no podrán ser corroboradas con las de otros en su condición. Las versiones, pues, del postulante también deberán corroborarse no solo durante las diligencias en fiscalías, también ante el juez, que puede otorgarle algún eventual beneficio, ¿no? Entonces, el aspirante, de acuerdo a la norma, está obligado a proporcionar toda la información relevante que posea, así como todos los medios necesarios para su corroboración. Y de no hacerlo o de proporcionar información, pues, que sea fraudulenta, afectará la viabilidad del acuerdo. Ello de acuerdo a la importancia de la omisión o de la falsedad. Y cuando el engaño se descubra con posterioridad a la aprobación judicial del acuerdo, el fiscal, pues, te solicitará su revocación. Entonces, tenemos hasta ahora eh, todo este, todo este procedimiento de aspirante de colaboración eficaz, ¿no? Las diapositivas se le va a compartir, ya la habíamos indicado como ese proceso de la solicitud, ¿no? Es autónomo, pues, este procedimiento, tiene independencia del proceso de colaboración eficaz, ¿no? El proceso principal puede tener, por ejemplo, 5 investigados. Dentro de ellos va a estar este aspirante de colaborador eficaz, ¿no? Pero el proceso de colaboración eficaz es autónomo, no depende del proceso principal. Va en cuerdas separadas, ¿no? Hemos tratado también las fases, ¿no? Y los beneficios que tienen la excepción, la disminución de la pena, la suspensión de la ejecución de la pena y la remisión, ¿no? La causa y el efecto. También las obligaciones del beneficiario, ¿no? Como es informar de todo tipo de cambio de residencia, ejercer oficio, profesión o ocupación que sean lícitos, pues, ¿no? Reparar también los daños ocasionados, presentarse cuando el juez o el fiscal lo solicite, observar buena conducta individual, familiar y social, no salir del país sin previa autorización judicial, no cometer nuevo delito doloso y cumplir las obligaciones previstas, ¿no? Es lo mínimo que se le exige, si no puede ser pasible a una revocación, para lo cual se corre traslado por el plazo de 5 días. Dentro del plazo de 10 días se actúan las pruebas pertinentes que ofrezcan las partes y la resolución se emitirá en el plazo de 5 días vencida la etapa probatoria y contra ellos procede un recurso de apelación, ¿no? Una vez que queda firme la resolución que revoca la pena, se remiten los actuados al fiscal para que formule la acusación y pida la pena que corresponda según la forma y circunstancias de la comisión del delito y del grado de responsabilidad del imputado. Ahora pasamos a otro proceso especial, ¿no? El proceso de determinación anticipada. ¿Qué es esto? ¿No? Es un mecanismo, pues, de simplificación que permite que el proceso termine de forma anticipada, ¿no? Como dice, al existir un acuerdo entre el fiscal y la persona procesada respecto a la aceptación de los cargos, la sanción y la reparación civil. Eh, a diferencia del Código de Procedimientos Penales, el Código Procesal Penal otorga varias facilidades para que uno pueda consensuar respecto a la aceptación de los hechos imputados, la negociación de una pena y la reparación civil. Nos da muchas opciones. Nos ofrecen, pues, la primera opción, que es el acuerdo reparatorio, que es el acuerdo entre las partes, ¿no? Para los delitos que están incluidos dentro de su ámbito de acción.
la aplicación del principio de oportunidad, la terminación anticipada, pues en la etapa de formalización, de investigación preparatoria, incluso cuando uno ya está entrando al juicio, la conclusión anticipada, ¿no? Pues hay varias etapas. Una de ellas es aceptar la pena, aceptar los cargos, negociar la pena, dentro de la medida de lo posible, porque tampoco es que haya mucho rango discrecional, ¿no? Ahí, pero sí hay un beneficio que establece la norma, si es que uno se acoge a la terminación anticipada, y la probable reparación civil, que es absolutamente, pues, negociable, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características? Pues que es un proceso de simplificación procesal, es consensual, ¿no? Se aplica pues a todos los delitos y se plantea durante la investigación preparatoria. O sea, y solo se puede requerir o solicitar una vez, pues, ¿no? Porque si es denegada ya no la puedes volver a pedir. Y en caso de pluralidad de hechos punibles o imputados, se admite por excepción acuerdos parciales, pero es excepcional, ¿no? Por lo general, uno o los jueces se cuidan mucho de que todos acepten, porque si no, pues quedan eh, puntos flacos o vacíos o hechos acreditados para unos, pero no para otros, entonces podría haber, pues, causarse indefensión, ¿no? Ya eso ya lo evalúa un poco el juez caso por caso, ¿no? Como lo hemos visto, pues esto se da en la investigación preparatoria, hay un requerimiento tanto de la fiscalía o una solicitud del imputado o de ambos, ¿no? Hay una negociación en la cual el fiscal o el imputado hacen una concordación, ¿no? Sobre la pena o la reparación civil, un acuerdo provisional que está plasmado y luego esto se lleva a una audiencia de aplicación de determinación anticipada pues, ante el juez para que el juez pueda dar su visto bueno, ¿no? O pueda aprobarlo o desaprobar, ¿no? Entonces, la audiencia de determinación anticipada se celebra a requerimiento del fiscal o a solicitud del imputado, como le habíamos indicado. El fiscal y el imputado pueden presentar una solicitud conjunta y un acuerdo provisional. El fiscal y el imputado pueden sostener reuniones preparatorias informales y el requerimiento de la solicitud debe ser puesta en conocimiento de pues, todas las partes, ¿no? Entonces, ¿qué se lleva a cabo en la audiencia de determinación anticipada? La audiencia es de carácter privada, pues no, porque tiene que llevarse entre las partes. Su celebración no impide la continuación del proceso, ¿no? No está permitida la actuación de pruebas en esta terminación anticipada. Se instala con la asistencia obligatoria pues, del fiscal, del imputado y su abogado, y el fiscal debe presentar los cargos y el imputado tendrá la oportunidad de aceptarlos total o parcialmente o rechazarlos también. ¿Ah? El juez debe explicar pues, los alcances y consecuencias del acuerdo al imputado y el pronunciamiento de los imputados y demás sujetos procesales pues tiene que ser expreso. Esta audiencia es posible suspenderla por breve término para arribar a un acuerdo, pues, o sea, pero no es que se suspende pues 2 o 3 días, ¿no? No es que se lleva a cabo, se suspende para que las partes puedan seguir conversando y negociando respecto a los extremos que se van a llevar a cabo, pues, ¿no? Y si es que todo está en orden, se dicta una sentencia anticipada, ¿no? Se dicta dentro de las 48 horas de realizar la audiencia. El juez está vinculado en principio pues al acuerdo de terminación anticipada y para que el juez dicte sentencia probatoria se requiere que la calificación jurídica pues del hecho punible y la pena a imponer sean pues razonables y obren elementos de convicción suficientes, ¿no? En caso contrario, pues el juez lo puede desaprobar. El imputado recibirá un beneficio adicional de reducción de la pena, ¿no? Y la sentencia probatoria es apelable por los sujetos procesales, que lo tengan a bien. Los beneficios. La persona procesada que se reconoce como culpable recibe pues una sentencia y se le aplica una pena.
pero tiene como beneficio que la pena sea menor de la que podría recibir en un proceso pues ordinario. Y los atenuantes generales que se puedan aplicar al caso, una reducción puede haber, el beneficio de la confesión sincera hasta un tercio por debajo del mínimo de la pena del delito, y el beneficio de la terminación anticipada de hasta una sexta parte de la pena, ¿no? Entonces, la terminación anticipada termina siendo pues una etapa de simplificación, ¿no? Es un acuerdo, es un proceso especial en el cual pues lo que se lleva a cabo es, eh, ya no se lleva pues ni etapa intermedia, ni juzgamiento, ¿no? Definitivamente pues hasta la aceptación de los cargos se puede llegar pues a, esta, a este acuerdo previo, pues lo cual puede ser amparado por el juez. Por ejemplo, en un caso de homicidio, ¿no? Donde la pena abstracta o combinada en la ley es de 6 a 20 años. Se hace una determinación, pues ahí de la pena concreta. Se verifican si es que hay agravantes o atenuantes específicos, si es agravantes o atenuantes genéricos, factores de individualización, también si es que hay confesión sincera. Todo eso se evalúa, ¿no? Porque estamos hablando de que va a haber una sentencia. Digamos que se determine pues en el mínimo 6 años de pena privativa de libertad. Entonces, con la aplicación del beneficio de reducción de un sexto, se reduce un sexto de la pena concreta. Entonces, si esos 6 años menos un año, la pena final a imponerse sería 5 años de pena privativa de la libertad. Entonces, más o menos ahí es que, así más o menos es como que se concreta pues este beneficio que se determina cuando uno se acoge a este proceso de determinación, perdón, a este proceso, claro, de determinación anticipada, ¿no? Ahora, bueno, pasemos, vamos pasando de los procesos especiales a los medios impugnatorios, pues que se dan en el Código Procesal Penal, ¿no? Un derecho fundamental es la pluralidad de la instancia, ¿no? Eh, Esto radica, pues, de que los seres humanos podemos fallar. ¿Los jueces pueden fallar? Sí, pueden fallar, ¿no? O sea, ¿se ha dado casos? Sí, de manera inocente, digamos, ¿no? De manera no sin querer hacer daño y también de manera, pues, abusiva. Existen autoridades que son de alguna manera, pues, vengativas, ¿no? Históricamente hemos visto eso, ese tipo de cosas, ¿no? El ser humano eh, puede tomar pues decisiones irracionales a veces, ¿no? Puede ser falible. Entonces es importante la posibilidad de poder impugnar, de poder hacer que estas decisiones puedan ser revisadas por un órgano superior. Eh, entonces, el Código Procesal Penal ha establecido pues como recursos, pues la reposición, la queja, la apelación y la casación. ¿Cuáles son los sujetos legitimados? ¿No? El Ministerio Público, el investigado, el imputado, el agraviado, ¿no? También puede ser eh, pueden interponer estos recursos, ¿no? Y ¿cuáles son los fundamentos? Pues los vicios o los errores, ¿no? Vicios por defecto de trámite, vicios por defecto de motivación, los errores en derecho, los errores fácticos, ¿no? Y los principios de los recursos son que sean trascendentes, que haya inmediación, la prohibición de la reforma en peor, la instancia plural, ¿no? Y que sean dispositivos. Eh, los recursos impugnatorios en el Código Procesal Penal, como habíamos indicado, son pues la reposición, la queja, la apelación tanto de autos como de sentencias, la casación contra autos y sentencias
y la revisión contra sentencias condenatorias, ¿no? O sea, el recurso de reposición tiene un plazo de 2 días para poder interponer, bueno, es algo que sea en audiencias que son de inmediato, recurso de queja 3 días, ¿no? Por denegatoria de los recursos, la apelación 3 días contra los autos y 5 días contra las sentencias, la casación 10 días contra autos y sentencias, y la revisión no tiene un plazo pues establecido. Ahora, Ahora bien, respecto al recurso de reposición, ese está establecido en el artículo 415 del Código Procesal Penal. La reposición, también conocida como revocatoria, reconsideración, retractación o reforma, constituye pues un medio impugnatorio que es intraproceso. O sea, dentro del transcurso de la audiencia que faculta a los sujetos procesales a cuestionar la resolución desfavorable a sus intereses ante el mismo juez que le emitió. Se trata después de un medio impugnatorio cuya pretensión es que el juez vuelva a examinar los motivos de su resolución y expida pues un nuevo pronunciamiento como efecto de la nueva consideración que éste ha solicitado. Por ende es un recurso pues no suspensivo y no devolutivo. Se puede interponer contra 3 clases de resoluciones procedimentales. El artículo 415 del Código Procesal Penal establece que el recurso de reposición procede contra los decretos, ¿no? Eh, la segunda está vinculada al principio de la oralidad en el proceso penal, ¿no? En cuanto a la necesidad de reclamar al juez en el transcurso de la misma audiencia su accionar a fin de que reconsidere lo resuelto. Y estas reposiciones orales proceden contra toda resolución que no sea definitiva, ¿no? O sea, que no sea sobre el fondo de la litis, como lo es, por ejemplo, pues una sentencia. Y la tercera clase de resoluciones pasible de recibir este recurso en su contra se trata de una excepcionalidad y versa sobre lo concerniente a la interpretación de un recurso de apelación, ¿no? El artículo 420 del Código Procesal Penal indica el auto en el que la sala declara inadmisible el recurso podrá ser objeto de recurso de reposición, ¿no? Así también es factible interponer reposición contra la apelación de sentencia supuesto en el artículo 421. Dice, el auto declara inadmisible el recurso podrá ser objeto de recurso de reposición, ¿ya? Eh, si bien la posibilidad del recurso de queja se da frente a resoluciones que declaran inadmisible el recurso de casación, tenemos que tomar en cuenta que la naturaleza de la queja de derecho como recurso impugnatorio es que sea resuelto por un órgano pues jurisdiccional superior al que negó el recurso de apelación, mientras que la reposición está dirigida al mismo juez que declaró inadmisible la apelación. Por tanto, lo que parecería una duplicidad de finalidades, en realidad se trata de recursos con destinatarios pues que son distintos. Ahora, la naturaleza del recurso es, el recurso de reposición, es porque puede existir falibilidad de los jueces, ¿no? Eh, Cuando emiten, por ejemplo, decretos que se caracterizan por tener un contenido sin mayor motivación. Entonces, el recurso de reposición reposa sobre la vigencia del principio de una celeridad procesal, toda vez que la misma es resuelta en forma expeditiva por el mismo magistrado que dictó pues, la resolución. Y el plazo de interposición, como ya lo habíamos indicado, es de 2 días contados a partir del día siguiente de notificado a los sujetos con la resolución o con el decreto, ¿no? Eh, ¿Cuál es el procedimiento? El recurso de reposición se resuelve sin trámite alguno. Sin embargo, el auto que resuelve el citado recurso puede darse en dos formas, dependiendo de si el recurso se presenta contra resolución que fue durante la audiencia o no fue dictada durante una audiencia. El auto que resuelve el recurso de reposición no es impugnable porque las resoluciones recurribles con este recurso pues no resuelven el fondo de ninguna controversia. No lesionan el principio de acceso a la pluralidad de instancia cuando la norma procesal declara que estos autos son inimpugnables. Eh, Cerrada la puerta para impugnar, tampoco es posible solicitar la nulidad de una resolución que rechazó una reposición, como también es posible
tampoco es posible existir una reposición de una reposición, ¿no? Cuando una resolución es dictada durante audiencia, el resultado favorable al recurso de reposición se dará cuando el vicio o el error sea evidente, mientras que estaremos frente a una resolución desestimatoria cuando el recurso carezca pues, de algún fundamento. En el primer escenario, como se nota, la resolución a impugnar, lo que son los decretos o los autos interlocutorios, deben fundamentarse oralmente, por ello no generan efecto suspensivo. Entonces, como hemos visto, pues el recurso de reposición tiene como principal característica la celeridad, pues la resolución es inmediata, con mayor razón si este supuesto se da pues durante la audiencia, por, por ello que en la misma se resolverá en el mismo acto. Ahora, cuando la resolución no es dictada durante la audiencia, se presentará por escrito dentro del plazo de 2 días, con la debida observancia de las formalidades previstas en el artículo 405, siendo posible que el juez corra traslado por 2 días a la otra parte, luego de lo cual podrá resolver independientemente de la contestación. Con respecto al recurso de queja, eso está establecido en el artículo 437 del Código Procesal Penal. Se trata de un recurso que pretende resolver las decisiones jurisdiccionales que el juzgador, por error, por negligencia, en arbitrariedad o imbuido de imparcialidad, terminó emitiendo una resolución que declara inadmisible un recurso de apelación o de casación, ¿no? Los presupuestos están establecidos en el artículo 437, eh, donde nos dice que procede recurso de queja de derecho contra la resolución del juez que declara inadmisible el recurso de apelación. Y también procede recurso de queja de derecho contra la resolución de la Sala Penal Superior que declara inadmisible el recurso de casación. ¿Cuál es el trámite? ¿No? El plazo de su interposición es de 3 días contados desde el día siguiente de la notificación de la resolución que deniega el recurso de apelación o de casación. En el escrito del recurso de queja debe contener, pues, ¿no? Número de folios, las copias de los principales actuados, sobre todo aquellos actuados que pudieron haber motivado la resolución de inadmisibilidad en el juzgador. Y estos serán elevados al órgano jurisdiccional superior inmediato al quejado durante las 24 horas seguidas. En caso, pues, que se declare fundada la queja, el órgano superior emita resolución concediendo el recurso y comunicando su decisión para remitir el expediente al juzgado de origen. En cambio, si se declara infundada la queja, deberá comunicarse al juez de origen y notificar a los sujetos procesales. Contra la resolución que declara infundada no procede recurso, ¿no? Entonces, ese es el recurso de queja, ¿no? De queja por denegatoria. Ahora, con respecto al recurso de apelación, ¿no? La procedencia del recurso de apelación contra resoluciones, los autos o las sentencias se asienta en la garantía pues, constitucional de la pluralidad de las instancias reconocidos en el artículo 139 de la Constitución. El conocimiento del recurso de apelación se realiza por un órgano jurisdiccional que sea superior en grado y que se interpone contra la sentencia final de la primera instancia o contra los autos. No existe segunda instancia sin recurso de apelación. En consecuencia, pues la apelación como recurso apertura la actividad jurisdiccional denominada pues segunda instancia. Entonces, tenemos que se pueden interponer contra autos y contra sentencias, ¿no? ¿Y cuáles son las formalidades del recurso? Tiene que estar interpuesto por los sujetos legitimados. Los legitimados para recurrir en el recurso de apelación, conforme al artículo 404 del Código Procesal Penal. Quiere decir que tengan interés directo y estén facultados para interponerlo, ¿no? El Ministerio Público puede incluso interponerlo a favor del agraviado, además de su interpretación dentro del plazo de la ley y la fundamentación de hecho y de derecho que corresponde. Todo esto está contemplado en el artículo 405 del Código Procesal Penal. Dice, para la admisión del recurso se requiere que sea presentado por quien resulte agraviado por la resolución, tenga interés directo y se haya facultado legalmente para ello. El Ministerio Público puede recurrir incluso a favor del imputado. Dice,
que sea interpuesto por escrito y en el plazo establecido por ley. Dice, también puede ser interpuesto de manera oral cuando se trata de resoluciones expedidas en el curso de la audiencia, en cuyo caso, pues el recurso se interpondrá en el mismo acto en que se lee la resolución que lo motiva. Tiene que tener una pretensión impugnatoria. Eh, el artículo 405 en el inciso C nos indica que se tiene que precisar las partes y los puntos de la decisión a los que se refiere pues la impugnación y se expresen los fundamentos con indicación específica de los fundamentos de hecho y de derecho que lo apoyen. Dice, el recurso debe concluir formulando una pretensión concreta. O sea, ¿qué voy a pedir? ¿Qué es lo que estoy pidiendo? ¿Cuál es mi petitorio? Todos los escritos que hacemos, o todas las, son solicitudes, son petitorios, son pedidos. Entonces tiene que haber un pedido concreto. El plazo. El artículo 405 del Código Procesal Penal señala que los recursos interpuestos oralmente contra las resoluciones finales expedidas en las audiencias se formalizarán por escrito dentro del plazo de 5 días. Sin embargo, en la práctica judicial, en la audiencia preliminar de acusación, la defensa deduce excepciones, como por ejemplo una excepción de improcedencia de acción. El plazo legal que se habilita para impugnar esta resolución es solo de 3 días hábiles. Pero, por tanto, existe una principal diferencia en cuanto a lo que se apela de manera que conforme al artículo 414 del Código Procesal Penal, se establece un plazo para cada uno. Por ejemplo, el artículo 414 indica 5 días para el recurso de apelación contra sentencias, 3 días para el recurso de apelación contra autos interlocutorios. ¿Ya? Hay doble control de admisibilidad. En primer término, el recurso de apelación es dirigido pues ante el órgano de primera instancia que dictó el auto o la resolución materia de impugnación, el ACUO, quien debe elevar este escrito ante la Sala Superior Penal. Cuando éste rechace la interposición del recurso, el impugnante estará facultado para interponer pues su recurso de queja, ¿no? Con el objeto de que el superior, el AQUEN, conceda la apelación denegada por el ACUO, ¿no? ¿Cuáles son los resoluciones apelables y exigencias formales? Artículo 416. El recurso de apelación procederá contra los autos expresamente declarados apelables o que causen gravamen irreparable, así nos dice, pues, ¿no? Entonces, los autos expresamente declarados apelables, pues, están contenidos en el Código Procesal Penal, ¿no? La declinatoria de competencia, recurso de apelación en última instancia, la resolución que se pronuncia sobre la constitución en actor civil, la resolución que se pronuncia contra el reexamen de la prueba, el reexamen de las medidas de protección, contra el auto de prisión preventiva, fundado e infundado, contra resoluciones sobre cambio de comparecencia por prisión preventiva, por ejemplo, la resolución que resuelva sobre la incomunicación del imputado, el cese de la prisión preventiva, la ejecución, variación, alzamiento de la medida de embargo, la procedencia de indivisión, el desalojo, medidas anticipadas, contra el auto de sobreseimiento, estimatorio o desestimatorio, contra auto que rechaza las excepciones y otros medios de defensa procesal, ¿no? Pero también dice lo que causen gravamen irreparable, ¿no? Con lo cual se puede determinar de que hay un numerus apertus o una línea abierta, ¿no? O sea, ¿cuál es el procedimiento? La apelación contra los autos inicia una vez recibido el escrito de apelación. La sala de apelación traslada el recurso a los demás sujetos procesales por el plazo de 5 días para así garantizar el derecho de defensa de todos los sujetos procesales. Al término, pues, del traslado, es decir, vencidos los 5 días, hayan presentado o no las demás partes sus contestaciones, se realiza el examen de admisibilidad, que consiste en verificar que se hayan interpuesto por el sujeto legitimado dentro del plazo de ley, por escrito, que se precisen los puntos de resolución impugnada expresando fundamentos de hecho y de derecho y solicitando la pretensión determinada, ¿no? Finalizado pues ese examen, se resolverá declarando inadmisible o admisible el recurso interpuesto en el cuyo caso se señalará fecha y hora para la audiencia de apelación correspondiente, ¿no? Entonces, quienes pueden ofrecer medios probatorios dentro del plazo de 5 días.
En cuanto a la audiencia de apelación y valoración probatoria en segunda instancia, este, podemos ver, ¿no? Más adelante. Respecto a la apelación de sentencia, la apelación contra sentencia inicia cuando la sala superior, o en su caso el juzgado, recibe los autos y corre traslado de los demás sujetos procesales por el término mínimo de 5 días. Y también se hace el examen de admisibilidad que habíamos indicado, ¿no? Que haya sido interpuesto por el sujeto legitimado dentro del plazo de ley, que se presenten los puntos de la resolución impugnada expresando los fundamentos de hechos y derechos, solicitando una pretensión concreta. Y se declara inadmisible o admisible el recurso, en cuyo caso se señalará fecha y hora para la audiencia de apelación y este periodo por traslado a las partes, quien puede ofrecer medios probatorios dentro del plazo de 5 días. Puede haber valoración probatoria en segunda instancia, sí, se admitirán medios probatorios cuando se impugna el juicio de culpabilidad o de inocencia. Pues si solo se cuestiona cuánto de la pena, las pruebas serán referidas únicamente a ese extremo, ¿no? Eh, También se pueden valorar pruebas cuya existencia se desconocía, ¿no? La razón para la admisión de esta prueba nueva alude a la disponibilidad de la misma al momento del ofrecimiento, ¿no? Eh, Puesto que como norma general debe admitirse prueba no incorporada oportunamente sobre hechos existentes pero desconocidos por el recurrente, con la excepción de aquellas que conociendo su existencia no pudieron ser propuestas por la falta de disponibilidad sobre las mismas, ¿no? Eh, por ejemplo, nuevos hechos ocurridos de manera posterior al plazo del ofrecimiento probatorio, hechos ocurridos antes que precluya la etapa de ofrecimiento, pero que llegaron a conocimiento de la parte después de esa etapa, hechos ocurridos o conocidos antes del término de plazo para su ofrecimiento que no llegó a darse por la falta de disponibilidad de las pruebas que recién ahora son disponibles, ¿no? O las pruebas indebidamente denegadas, ¿no? Las pruebas requieren en su momento que hayan sido ofrecidas en el plazo y forma legal, que inmediatamente después de la denegación se formalice la protesta por interés de la parte afectada, que se haya agotado toda oportunidad para proponer la prueba indebidamente rechazada y que el ACUEN estime la prueba como pertinente y relevante para la decisión del recurso, ¿no? O también las pruebas admitidas que no fueron practicadas, ¿no? Se tratan de pruebas practicadas por cualquiera de las partes que habiendo sido admitidas no pudieron practicarse por causa no imputable al recurrente, requiriéndose además que la parte haya intentado su práctica pero sin éxito en su cometido, ¿no? Deben desestimarse pruebas cuya práctica es imposible, salvo que el motivo de la irrealización haya desaparecido llegado el momento de la segunda instancia. Entonces hay una audiencia de apelación, ¿no? O sea, resuelta la etapa de admisión probatoria, se convoca a las partes a una audiencia de apelación. Es obligatoria la asistencia de la parte recurrente, pues si el acusado no concurre a la audiencia que solicitó mediante su escrito, se procederá a la declaratoria de inadmisibilidad de todo recurso. Sin embargo, no se declarará inadmisible si quienes apelaron fueron los sujetos procesales distintos al imputado y este no se presenta. Sin embargo, si el imputado tiene la condición de contumaz antes de la interposición del recurso de apelación, resultaría ilegítimo exigir su presencia, puesto que la presencia está referida a que las partes procesales asistan mediante. Asimismo, la regla de inadmisibilidad como sanción a la inasistencia de la parte recurrente también alcanza al actor civil. Finalmente, en caso de la apelación gire en torno a la reparación civil, no es obligatoria la concurrencia del imputado ni del tercero civil. Entonces, cuando se inicia la audiencia, el auxiliar jurisdiccional da cuenta de la resolución impugnada, corre traslado de las partes recurrentes para su pronunciamiento, ratificándose pues respecto a los motivos de la apelación. En caso que no se hayan emitido a prueba, su actuación corresponderá tan igual como ocurre en el juicio en la instancia. En caso no se hayan emitido pruebas, se prescinde del momento probatorio e inmediatamente se transita al momento decisorio, ¿no? Previa la alegación de las partes, empezando por los impugnantes que tienen la primera palabra, mientras que el imputado siempre tiene la última palabra. Y se da la sentencia de vista, de conformidad al artículo 393 del Código Procesal Penal, que requerirá 2 votos conformes. Eso quiere decir mayoría de votos, ¿no?
Caso contrario, deberá proseguir conforme a las reglas de la discordia. El artículo 425 indica, la sentencia de segunda instancia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 409, puede declarar la nulidad en todo o en parte de la sentencia apelada y disponer se remitan los autos al juez que corresponda para la subsanación que hubiera lugar. Dentro de los límites del recurso, confirmar o revocar la sentencia apelada. Si la sentencia de primera instancia es absolutoria, puede dictar sentencia condenatoria imponiendo las sanciones y reparación civil a que hubiera lugar o referir la absolución a una causa diversa a la anunciada por las partes. Entonces puede haber anulación, confirmación o revocatoria de la resolución impugnada, ¿no? Se tiene que analizar los vicios improcedendo y los vicios injudicando, como ya lo habíamos indicado, y acá tenemos otro recurso que nos establece también la norma, que es la casación penal. El recurso de casación, pues, es un recurso supremo y extraordinario dirigido a la máxima jerarquía del Poder Judicial contra las resoluciones del órgano jurisdiccional en grado inmediatamente inferior, de manera que sean declaradas nulas, se modifiquen o se vuelvan a dictar. Entonces, ¿cuál es la finalidad del recurso de casación? Es conservar la unidad del criterio jurisprudencial, preservar la seguridad jurídica, enmendar el criterio errado del juzgador que puede ser replicado por otro en algún caso similar. De esta manera, pues se satisface pues este interés casacional, entendido como aquello que trasciende el interés de las partes, y la casación no es una tercera instancia, sino es un recurso excepcional, ¿no? Eh, Tenemos la casación ordinaria y la casación excepcional. Respecto a la casación ordinaria, el objeto impugnable está limitado a criterios cualitativos y cuantitativos, ¿no? Cualitativos solo contra algunas resoluciones judiciales y cuantitativos cuando se trata de discusiones respecto a la determinación de los daños de la pena o el monto de la reparación civil. Y la excepcional, ¿no? Es para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Los criterios de admisibilidad para la casación ordinaria, ¿no? Es cuando están establecidos en el artículo 427 del Código Procesal Penal, y para la casación excepcional establece pues que se puede presentar las mismas para unificar interpretaciones contradictorias, ¿no? Afirmar una línea jurisprudencial, sustentar el interés casacional. Entonces hay pretensiones casacionales, ¿no? Que son definidas con respecto a impugnación de sentencias condenatorias en dos instancias previas y así, ¿no? Ahora bien, respecto al recurso de casación, ha sido recientemente modificado también, ¿no? Hace poco nomás, hace unos 15 días, ¿no? Entonces, habría que analizar bien cuáles son los nuevos requisitos. Tenemos acá que la procedencia nos indica, pues, el recurso de casación procede contra sentencias definitivas, denegación de autos de sobreseimiento, autos que pongan fin al procedimiento, extingan la acción penal o la pena o denieguen la extinción, conmutación, reserva o suspensión de la pena, expedidos en apelación por las salas penales superiores. Acá es lo que está diciendo la modificación. Dice, la procedencia del recurso de casación en los supuestos indicados en el numeral 1 está sujeta a las siguientes limitaciones. Dice, si se trata de autos que pongan fin al proceso, cuando el delito imputado más grave tenga señalado en la ley, en su extremo mínimo, una pena privativa efectiva o mayor de 6 años. Y si se trata de sentencias, cuando el delito más grave que se refiere a la acusación escrita del fiscal tenga señalado en la ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad efectiva o mayor de 6 años, ¿no? Respecto a las causales, nos indican que las causales para interponer recurso de casación, si la sentencia o auto incurre o deriva en la inobservancia de las normas legales de carácter procesal. También respecto al 4 ha sido modificado, si la sentencia o auto ha sido expedido por falta o manifiesta ilogicidad de la motivación cuando el vicio resulte de su propio tenor,
o se ha pronunciado en contraposición de lo resuelto en casos similares, siempre y cuando favorezca al reo. El artículo 430 también que ha sido modificado, dice, respecto a la interposición y admisión, el recurso de casación, dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 405, debe indicar separadamente cada causal invocada. Asimismo, citará concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados o inobservados, precisará el fundamento, los fundamentos doctrinales y legales que sustenten su pretensión y expresará específicamente cuál es la aplicación que pretende. Excepcionalmente se admite a trámite sin exigir los requisitos de posibilidad en el extremo de sentencias con pena privativa de libertad efectiva. Después dice que acto seguido, en el 5, en el numeral 6, sin trámite alguno, mediante auto, decidirá conforme al artículo 428 si el recurso está bien concedido y se procede a conocer el fondo del mismo. Y esta resolución se expedirá dentro del plazo de 20 días y se va a estar con tres votos para decidir si procede a conocer el fondo del asunto. Y si se trata de sentencias con pena privativa de libertad efectiva que se justifiquen en cualquiera de las causales del artículo 429, dice el recurso procede sin someterse a votación, ¿no? Esta es la modificación que contiene pues la norma. Ahora bien, bueno, pues ya estando avanzada la hora y habiendo desarrollado los ítems que se me habían encomendado, pues le doy las gracias a todas las personas que continúan pues acá conectadas en en esta ponencia y con lo cual ya habríamos concluido con con la participación.